Bienvenidos a este podcast. Soy Samuel y hoy hablaremos sobre los juegos de fin de vida. Este podcast estará diseñado especialmente para estudiantes de medicina de pregrado, sobre todo aquellos que fueron a la asamblea. En este espacio tendré el honor de entrevistar a Diego, médico familiar comunitario, quien se graduó de pregrado en la Universidad de Talca y realizó su posgrado en la Universidad Austral de Chile. Actualmente se encuentra trabajando en hospitalización domiciliaria en el Hospital Salvador. Ahora, en este podcast exploraremos la importancia de los cuidados paliativos y el acompañamiento integral al final de la vida, desde la perspectiva de nuestro médico entrevistado, abordando aspectos éticos, humanos y prácticos que son fundamentales para quienes están en formación y se prepararán para enfrentar estos desafíos en su futura práctica clínica. Así que acompáñennos en esta conversación profunda y enriquecedora por lo demás, donde Diego nos compartirá su experiencia y reflexiones y nos ayudará a construir desde nuestra perspectiva una medicina más humana y cercana en los momentos más delicados de la vida. Ahora, ¿te gustaría presentarte? Claro. Bueno, mi nombre es Diego Ignacio Pérez Lorca. Soy hijo de Mireya María Antonieta Silva y José Pérez Arias. Soy chileno. Actualmente vivo acá en Santiago. Llevo un par de años en el mundo de la salud, dado que primero estudié medicina en la Universidad de Talca, como bien lo mencionaste. Luego me dediqué a ser médico general de zona. 2 años en la sexta región en una comuna que se llama La Estrella y 2 años en Chiloé en la comuna de Ancud, para luego formarme como médico familiar comunitario en la Universidad Austral de Chile durante 3 años en la comuna de Valdivia. Y aquí estoy, pues actualmente muchos de los temas que nos toca ver en nuestro trabajo tienen que ver con las etapas del ciclo vital y la etapa de fin de vida es una de ellas. Así que encantado de poder conversar con ustedes sobre estos tópicos y que construyamos una salud y un concepto de bienestar enfocado hacia una medicina más humana y cercana. Muchas gracias por presentarte y también por participar. Este, para continuar, bueno, ya con los chicos hemos abordado varios temas sobre fin de vida, hemos conocido algunas aristas y agradecemos mucho de que estés aquí para desarrollarlo con nosotros. Y es que pasa que uno de los puntos que resultan controversiales para muchos es sobre un concepto que se utiliza harto en cuidados de fin de vida, y esto es la autonomía relacional. Es controversial por su definición, por sus implicaciones. Dime tú primero, ¿qué entiendes por autonomía relacional? ¿Y cómo la has trabajado desde tu punto de vista? Mm, para mí la autonomía relacional resulta a partir de un enfoque un poco más comunitario, ¿ya? Si recordamos, existen 4 principios bioéticos que son como fundamentales, que son el principio de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de justicia. Estos principios son transversales a nuestra atención en salud y a nuestra visión en el mundo en realidad. Y como personas que estamos insertas en una sociedad, en una comunidad, en una familia, en un grupo, habitualmente vivimos aspectos culturales como parte de nuestro día a día. Dentro de ellos, decisiones, valores, conductas, formas de vivir, estilos de vida, ¿cierto? Entonces, la autonomía relacional surge como desde una perspectiva un poco más filosófica también, en donde ya las decisiones que tomamos no solamente nacen desde nuestra propia decisión individualista, sino que muchas veces se comparten con tu pareja, tus amigos, tus hermanos. Por lo tanto, cuando creo que hablamos de autonomía relacional, estamos abordando sobre esas decisiones o sobre esa capacidad de decidir que también tiene que ver con lo que la familia desea, lo que la comunidad desea, lo que tu entorno también desea. Porque puedo poner un ejemplo, tal vez una persona hoy día que se atiende en una etapa de cuidado de fin de vida puede estar muy de acuerdo con respecto a uso de analgesia, uso de medicamentos para sedación, decidir voluntad anticipada con respecto a dónde quiero atenderme, cuáles son las necesidades que yo voy a tener cuando esté en esta etapa, pero
recordemos que esa persona vive con una esposa a veces, un esposo, tiene hijos, y el sufrimiento no solamente se aborda desde el dolor, que es lo que principalmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de cuidados paliativos. Existe un concepto que se llama dolor total, que suma el dolor espiritual, el de salud mental, el físico, el social, en donde tu recuerdo, tu propia historia aquí en esta tierra te complementa en una totalidad que no solo se aborda desde lo farmacológico. Entonces, hablar de autonomía relacional en ese aspecto sería, en un nombre hipotético, tal vez don José quiere que lo cedemos, porque está sufriendo, pero quizás su hija no, porque cree que sedarlo puede estar envuelto en acelerar su muerte. Y su señora tiene una opinión imparcial. Entonces, si bien la autonomía relacional es un concepto, yo creo que nos permite en estas situaciones poder abrir la conversación, porque recordemos que también hablar de cuidados paliativos es enfocarnos en este principio en donde el tiempo que te queda en este mundo, ojalá lo puedas vivir de la manera o de la mejor manera posible. Creo que por ahí abordaría yo un poco como lo de la autonomía relacional, ¿ya? En esta apertura para también pensar de que cuando estamos enfrentándonos a una persona, también nos estamos enfrentando a sus valores y los valores que comparte con su familia y su comunidad. Qué linda esta frase que dijiste, la de hacer que el último momento de nuestras vidas sea lo más bonito posible. Porque claro, es todo un ambiente cargado de sentimientos, cargado de decisiones complejas. Entonces, pensarlo como algo que podría no ser tan nocivo para la persona y su entorno, como mitigar el dolor y aumentar el bienestar de alguna forma, el que se pueda, es muy trascendente. Claro, entonces enfocarse en los cuidados, quizás desde la medicina familiar comunitaria pudiésemos decir, nuestra vida es un eterno proceso, siempre estamos en proceso de algo. Y enfocarnos en el proceso también nos invita a enfocarnos a vivir en el día a día, porque ya dejamos de pensar como, ¿qué voy a hacer ya en 10 años más? Te invitamos a que vivas cada etapa de la mejor manera posible, con conciencia sobre ti. Es muy interesante lo que comentas, Diego, porque al final esto nos abre a no solamente ver a la persona, al paciente, como un ente en el que estamos tratando, sino como una serie de procesos que se van superponiendo y formándose y consolidándose a través del tiempo. Entonces, ahí se nos abre la pregunta, ¿en qué podemos intervenir? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? ¿Realmente está cumpliendo estos objetivos? ¿Quién es esta persona al final? ¿Y cómo lleva sus procesos internos? Entonces, para ahondar más en este tema, me gustaría introducir a mi buen amigo Matibosi, que él nos está acompañando y que también tiene un par de preguntas para ahondar en este tema por lo demás complejo. Así que te cedo la palabra, Mati. Gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo también estoy muy interesado en los temas que hemos esbozado en este proyecto relativo a los cuidados de fin de vida. Y bueno, a mí, según lo que dijo Diego, además de entender el proceso de fin de vida, a mí me interesa saber cuáles son las necesidades que tienen estos pacientes. En este contexto, en este proceso, ¿cuáles serían las necesidades que tienen los pacientes en el fin de vida? Hola Mati, gracias. Necesidades. Buena pregunta. Pongamos en el centro a la persona, ¿cierto? Una persona que vive muchas etapas durante su vida. Me pregunto yo, hoy ustedes, chicos, ¿cuáles son sus necesidades? Por ejemplo, yo les diría, tengo necesidades sobre dormir bien, tener una dieta vegetariana, tener una vida activa, moverme, participar con grupos y muchas otras más que he ido decidiendo para poder dar mi concepto de bienestar y de salud personal, ¿cierto? ¿Qué necesidades tienen ustedes, chicos? A ver. Bueno, para mí mis necesidades son varias.
bueno, las fisiológicas, ¿no? Comer, dormir, tomar agua, pero también ser honesto conmigo mismo, hacer las cosas que creo justas y buscar mis sueños y mis ideales. Creo que para mí eso es una necesidad. Entonces, como quizás primera conclusión es que si seguimos ahondando y preguntándole a muchas personas cuáles son sus necesidades, probablemente vamos a encontrar muchas respuestas, ¿cierto? Entonces, lo que nos invitan los cuidados paliativos y en esta etapa de fin de vida también es poder preguntarle a las personas cuáles son sus necesidades. Esa sería, creo yo, la primera gran respuesta a cuáles son las necesidades que existen en esta etapa. Ahora, de lo que sabemos y lo que la experiencia o poca experiencia me ha mostrado, las personas tienen necesidades en varias dimensiones, ¿ya? En lo físico nos enfocamos sobre el dolor, en lo físico nos enfocamos sobre la prevención de lesiones por presión, en lo físico nos preocupamos porque la persona se sienta bien físicamente. En lo emocional, y volviendo con la autonomía relacional, ¿cómo te desenvuelves tú con tu familia? ¿Cuáles son tus necesidades emocionales? ¿Qué te hace sentir bien? ¿En qué crees? ¿Ya? Y ahí avanzamos hacia las necesidades espirituales. ¿Qué es lo que crees de la vida? ¿Qué es lo que crees de la muerte? Necesidades sociales. Hay sociedades que abordan esto, o no sé, creencias, religiones que abordan los procesos de muerte. Yo me crié en una familia católica y recuerdo muy bien que hay un proceso en las personas de fin de vida que se llama unción de los enfermos. Por lo tanto, cada persona tiene un concepto propio de lo que requiere y las necesidades pueden ser infinitas. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como profesionales de la salud? Es ir a buscar esas necesidades, no darlas por sentadas, preguntar, conversar, hablar, abrir la comunicación, entender las dinámicas familiares, ¿ya? Pensar en los principios bioéticos. Probablemente a veces podemos tener súper claro hablar sobre que la persona tiene derecho a saber, tiene derecho a decidir, pero también las personas que lo acompañan también tienen derecho. Entonces, creo que el conversar, el acompañar, el saber que tenemos que hablar sobre las necesidades es lo fundamental en este tipo de situaciones y que también si las visualizamos en otras etapas de la vida, probablemente también van a ir apareciendo, ¿ya? En el fondo, siempre que sepamos que alguien tiene necesidades, creo que lo que debemos hacer es preguntar. Diego, mencionaste la necesidad espiritual y la verdad es algo que a mí me llama mucho la atención porque no es un eje que abordemos mucho en la carrera. Entonces, por eso mismo me gustaría preguntarte cómo evaluarlo, cómo evaluar la necesidad espiritual y también evaluar la importancia que le da a cada persona. Qué interesante, ¿cierto? Primero, quizás decir que no toda espiritualidad es religiosa. En la práctica clínica, en la vida, las personas pueden tener vínculos frente a la naturaleza, a la familia, a la música, a los recuerdos. En el fondo, las personas conforman su propia cosmovisión. Entonces, la religión es una forma de espiritualidad, pero pueden existir otras. Y uno quizás pudiese ahondar esto como desde una manera global a través de una conversación sobre cuál es tu sentido en la vida, ¿ya? Y eso generalmente a través de preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué le da fuerza en este momento a tu vida? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que te da paz hoy? Cuando piensas en el futuro cercano, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Ya? O para usted. En el fondo es abrirse a ese espacio como cuando preguntamos más allá de lo que el síntoma nos está mostrando, ¿ya? En general, las personas también creo que podemos asociar un poco la espiritualidad con los rituales y quizás preguntar directamente, ¿conoces rituales en tu familia, en tu comunidad? En general yo les pregunto a las personas cuando hablamos un poco sobre esto desde lo preventivo, como, ¿y usted ha hablado sobre la muerte con su familia? ¿Ha conversado sobre dónde le gustaría que queden sus restos? Y sabes que es sorprendente darse cuenta de que hay muchas personas mayores que son temas que ya los tienen resueltos y que lo han conversado
comida de domingo con su familia. Entonces, tal vez también tiene que ver con esto de atreverse a abordar estos espacios, ¿ya? Si uno igual aún se siente un poco preocupado porque quisiera tener un respaldo desde lo académico, existen herramientas formales, ¿ya? Una de ellas es la herramienta del FICA, que en inglés sería Faith, Importance, Community, Others in Care, y que lo que explora en general son 4 preguntas. La fe y las creencias a través de una pregunta que es, ¿tienes creencias espirituales o religiosas que te ayuden? La I sería de importancia, como qué tan importantes son en tu vida. La C como de comunidad. ¿Perteneces a alguna comunidad espiritual o religiosa? Y la A de abordaje sería como cómo le gustaría que el equipo de salud le considere en su atención. Entonces son 4 preguntas muy dirigidas. Ahora existe otra herramienta que es el HOPE, que explora la H de Hope, esperanza, como ¿qué le da esperanza, fortaleza? La O sobre religión organizada, preguntando de ¿participa en algún tipo de religión? La P sería como ¿qué prácticas o creencias personales tienes? Y la E sería como algo así de cómo influyen en tus decisiones médicas estas creencias, ¿ya? Entonces, en general, las preguntas abiertas aquí nos acompañan porque nos invitan a que la persona pueda explayarse, ¿ya? Por lo tanto, aparte de esto de tener como la ayuda a memoria, que pueden ser estas como preguntas estructuradas, también tenemos que saber que una herramienta muy importante para abordar la espiritualidad es la escucha activa. Aprender a sostener el silencio, aprender a sostener esa incomodidad en donde la persona reflexiona, se toma su segundo, porque de todas formas son preguntas quizás complejas, y uno acompaña en ese 5 10 en esos 5 10 o 15 segundos que puede demorarse la persona sosteniendo ese espacio en silencio. Entonces, abordar la espiritualidad también es desde la ignorancia, ¿ya? Es desde una palabra que en algún momento, un concepto que escuché en la universidad que se llamaba la ignorancia óptima, que sería siempre presentarte como con curiosidad a querer conocer lo que tú piensas, pues, ¿ya? Y yo soy ignorante de lo que tú crees, pues Samuel. Probablemente podemos estar una tarde completa hablando sobre tu vida y tus creencias y no voy a saber nada hasta que me lo cuentes. Lo mismo para ti, Matías. Entonces, creo que esa mirada abierta y con curiosidad es una herramienta que puede entregarte un camino cuando quieras conversar sobre la espiritualidad. Se me hace la pregunta, ¿cómo abordar a un paciente que se presenta apático, que no busca relacionarse? ¿Cómo abordamos a este paciente? Con paciencia, con compasión, con una lectura crítica de su lenguaje no verbal. Creo que desde esta ignorancia óptima y desde esta visión compasiva, esa apatía es un síntoma también. Es un síntoma que también expresa una molestia, un dolor, un sufrimiento. Es una expresión de su, de su ser, de su humanidad, ¿cierto? Y que tiene todo el derecho de sentirlo también. Hace un tiempo me acuerdo haber visto un video en Instagram sobre una chica que se hablaba como en el mes de la salud mental, donde mostraban una foto, una terapeuta que atendía a una chica por videollamada y el video lo muestran como acelerado, como en todo lo que pasó en 12 meses. Y, y lo sorprendente de ese video que quisiera como transmitir para esta pregunta que haces es que esta terapeuta acompañó meses sin que la otra persona hablara, pero estaba, ¿ya? Quizás
en esta situación de cuidado de fin de vida a veces no están los meses suficientes para poder eh, quizás resolver esa apatía, ¿ya? Pero sí está el tiempo suficiente para poder acompañar, po. Entonces, yo creo que cuando alguien se muestra con un lenguaje no verbal que nos expresa que hay un descontento, que hay un sufrimiento, un dolor, nuestra forma de acercarnos a ellos es desde el respeto, es desde el acompañar y es desde ese espacio en donde eh, estoy contigo y aquí estaré si quieres conversar, ¿ya? Entonces, no sé, creo que eso sería como para mí la forma de abordar una apatía en una situación como esta. Y pensar que eh, cuando estamos en estas situaciones de fin de vida, probablemente no vamos a resolver todo en una sola atención. Aquí es donde la continuidad, donde el equipo, donde las visitas que hace el equipo de salud van generando vínculo con la persona y tal vez en la segunda, la tercera visita, cuando ya hay un poco más de conexión, esa apatía se transforma en una pregunta, o en un dolor, en un sufrimiento, en una negación, en algo. Entonces, invitarlos a abrirse, ya, a que tal vez queremos siempre resolver todo como, porque sabemos que una persona tiene necesidades y lo queremos resolver al tiro, pero tal vez también tenemos que aprender a leer ese espacio de donde eh, estamos abordando la necesidad en el momento adecuado, ¿ya? A mí, Diego, me hace mucho sentido el abordaje de lo que es la necesidad espiritual y sobre todo, como dijiste, en pacientes apáticos. Pero al mismo tiempo también me surge la duda en un tercer caso, que vendría siendo no cuando el paciente es apático, sino que cuando es incapaz de tomar decisiones. Estoy hablando de quizá un deterioro cognitivo mayor bastante avanzado, o cuando el paciente no puede responder. No, ese es el escenario como que me gustaría saber qué hacer. Eh, la incapacidad de tomar una decisión nunca es total ni absoluta. Entonces una persona por muy comprometida de conciencia que esté, ¿ya? Eh, sigue siendo persona. Y a veces quizás la persona no puede tomar decisiones sobre tratamientos complejos, pero también sí quizás puede expresar preferencias, valores o límites. O si ya de realmente de lleno estamos en presencia de alguien que no se puede comunicar porque está con un compromiso de conciencia mayor, tenemos que ir a buscar en quién conocían a esta persona. Hay un documento que surge hoy día a hablar en cuidados paliativos que son las voluntades anticipadas y que en un control rutinario de una persona, tal vez que tenga ya ingreso en cuidados paliativos, eh, pudiese ser abordado desde esas primeras instancias para que en caso de que hubiese una situación en donde la persona no puede expresar verbalmente sus necesidades, quienes lo conocemos, quienes lo hemos acompañado, quienes hemos seguido con él este proceso, no tengamos duda de cuál hubiese sido la decisión que él hubiese querido tomar, ¿ya? Eh, creo que me hace mucho sentido con todo lo que hemos conversado hasta ahora de seguir poniendo en la mesa la comunicación, el conversar, el conocerse, el atreverse a preguntar sobre cosas pequeñas como qué es lo que disfrutas en la vida, cuál es tu comida favorita, mm, qué es lo que te hace reír, qué es lo que te hace enojar. Eh, creo que esas preguntas
que a veces a lo mejor no están centradas tanto en, no sé, el dolor, el síntoma, como la disnea, disnea paroxística nocturna, que sí son relevantes, pero que desde mi formación eh, son preguntas que te van permitiendo conocerte con el otro. Eh, Cabe mencionar que la medicina familiar comunitaria es una medicina centrada en la persona, centrada en el ciclo vital. Por lo tanto, es esperable que cuando nosotros podemos tener continuidad con alguien, con una persona, con una familia, eh, tal vez esa necesidad o esa incapacidad de tomar una decisión en este momento específico que quizás es el fin de vida, eh, ya lo hubiésemos tenido como información en nuestro conocimiento previo. Entonces, importante que se conversen estas temáticas, tal vez no necesariamente cuando la persona ya tiene un diagnóstico que es terminal, sino que tal vez empezar a entrenarlo desde en un control rutinario de una persona adulta, mayor. Si bien expresar necesidades en el fin de vida, no, para mí no creo que sean las necesidades exclusivas de fin de vida, como ya se los pregunté anteriormente, ¿cierto? Un niño puede tener necesidades, un bebé, un adolescente, y si nos toca conversar sobre cuidados paliativos en ese ciclo vital y pensamos en necesidades, vamos a ir avanzando en esas necesidades que ese niño, ese adolescente o ese adulto o esa persona mayor tiene. Entonces, creo que como ahondeando y redondeando la pregunta, las decisiones pueden ser construidas en conjunto a la persona, en conjunto a la persona y su familia, en conjunto a la persona, su familia y su comunidad. Y, y así quizás en muchas otras redes que compartimos cuando estamos presentes en este mundo. Eh, ¿Qué les parece por ahí? Me parece bien. Y es que es cierto, al final nosotros también somos lo que nos rodea. Pero así como, y esto es un tema muy puntual, que la verdad me genera dudas a mí y probablemente también a otras personas de pregrado, porque no es algo que sea como que se pase, por lo menos yo no lo he visto todavía. Y es que a nivel legal, ¿cómo es esto? ¿Es un documento? ¿Es un trámite? Esto de las voluntades anticipadas está como en Estados Unidos, que es como una ficha de, por ejemplo, no resucitar, cosas así. ¿O qué mecanismo hay acá? Eh, las voluntades anticipadas deberían ser un documento firmado por la persona o sus familiares. ¿Ah? Es un documento que debe estar adjunto en la ficha, en la ficha clínica. Las voluntades anticipadas son parte o deberían estar como incluidas dentro de un ingreso en cuidados paliativos y es un documento que nos ayuda a poder orientarnos en estas decisiones cuando la persona está incapacitada de, ¿ya? Eh, si bien aquí en Chile nosotros tenemos una normativa en donde, por ejemplo, la eutanasia hoy día no es legal, ¿cierto? Eh, el acompañar a alguien que está con necesidades paliativas puede ponernos en jaque muchas veces por algunos síntomas que están generando un sufrimiento evidente, por lo que el uso de las voluntades anticipadas nos puede también permitir acompañar ese, esa patología que está con un diagnóstico terminal, eh, pensando en qué es lo mejor para esta persona, ¿ya? Entonces, estamos avanzando hacia nuevos proyectos de ley, ¿ya?
se está avanzando en el abordaje de las necesidades paliativas y de los cuidados de fin de vida. Hace pocos años, hoy día tenemos unidades en la atención primaria sobre cuidados paliativos universales y cuidados paliativos oncológicos, y los universales abordan a aquellos cuidados paliativos que no son de causa oncológica, como por ejemplo las insuficiencias cardíacas terminales. Y, y creo que hoy día también deberíamos pensar un poco en esto de, eh, dado que epidemiológicamente hablando también tenemos una población mucho más envejecida, por lo tanto hay más probabilidades de que nos enfrentemos a cuidados paliativos. Es importante que también desde el pregrado quizás las universidades también tengan en su plan de estudio el abordaje en este ciclo vital, ¿cierto? La verdad que me parece totalmente cierto. Yo desde que empecé a estudiar de ese tema y bueno, Mati, también me gustaría como saber tu perspectiva, es que hay muchas carencias y la única vez que así como vimos muerte fue en primer año porque había una profesora que sabía que no nos los enseñaban así como el resto de la carrera, entonces dijo, ya, ¿saben qué? Yo voy a hacer una clase de muerte. Y también nos habló un poco de esto que mencioné al principio, del dolor total, de la necesidad, de las perspectivas y de todo este mundo, de todo este proceso. No sé qué opinas tú, Mati, si habrás tenido otras experiencias en rotación. Claro, de hecho, eh, ahora que me hace recordar un poco las experiencias que hemos tenido rotando, viendo pacientes, eh, empiezo a pensar en casos de pacientes que terminan por uno u otro motivo hospitalizados, pero en un estado bastante avanzado de sus enfermedades, pero sin haber recibido cuidados paliativos, que a mí me pasó bastante cuando Mm, roté en medicina interna. sí. Entonces, bueno, no sé qué tan frecuente será eso y qué es lo que se hace en ese minuto, ¿no? Que ha pasado mucho tiempo sin que los pacientes hayan pasado por cuidados paliativos. Sí, para mí a veces es como doloroso igual darme cuenta de que hay personas que tienen necesidades paliativas y todavía su abordaje no están en ese camino, ¿ya? Pero siempre desde una mirada a la mejora continua, eh, tenemos que saber que aunque no lo haya tenido, cuando está al frente de nosotros, nosotros podemos acompañar aunque no podamos revertir, podemos aliviar aunque no podamos curar, podemos estar presentes aunque ya no haya tiempo, porque eh, si bien creo que en algunas ocasiones se hace frecuente poder encontrarse con estas situaciones, creo que también tenemos una invitación a poder conversar más de este tema, como lo estamos haciendo hoy, ¿ya? Socializar las necesidades paliativas. Hay un documento validado en Chile que es el NECPAL y que tiene una pregunta sorpresa que dice, eh, la persona que tienes enfrente, eh, ¿crees que va a vivir más de 12 meses? Y si la respuesta es no, pues vienen otro par de preguntas que acompañan y complementan un poco el diagnóstico, pero es una pregunta sorpresa que es como directa hacia poder eh, decidir y observar y evaluar o mirar esas necesidades paliativas. Entonces, eh, creo que es un desafío para todos los profesionales de la salud, porque los equipos de cuidados paliativos trabajan
técnicos paramédicos, técnicos en enfermería a nivel superior, enfermeros, personas que conducen vehículos porque se hacen visitas, eh, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, fonodiólogos, médicos, médicos de otras especialidades. Entonces, creo que todos los profesionales de la salud estamos involucrados en esto y, y sí, siento que a medida que las políticas públicas también van avanzando, que se están evidenciando estas temáticas, eh, más que empezar a juzgar por lo que no tenemos, porque si tomamos esa postura probablemente vamos a llenarnos con un saco de cosas que nos falta. También podemos tomar la decisión de mirar hacia lo que tenemos y si bien si esa persona no estaba recibiendo necesidades paliativas, pensemos que está hospitalizada porque sí hay una mirada hacia tratar algo que la persona le pueda aliviar el sufrimiento, ¿ya? Podemos mejorar, siempre, podemos complementar, pero creo que seguimos avanzando hacia poder ir poniendo en nuestras mesas o en nuestras WhatsApp o en nuestras conversaciones sobre que los cuidados paliativos son algo que deberían estar incluidos dentro de nuestra formación. Muchas gracias, Diego. Mm, Han sido geniales tus respuestas. Hemos llegado hasta el final de las preguntas que teníamos preparadas para ti, pero muchas gracias por venir, por participar y también por entregarnos tus reflexiones. Ha sido muy genial estar junto a ti, junto al Mati, haciendo este podcast y me gustaría comentar con lo que me quedo. Y es una frase y lo que se emana de ella, que es, tú mencionaste que podemos estar aunque no haya tiempo. Y eso siento que refleja bastante de lo que es esta perspectiva en la medicina, como los cuidados de fin de vida. Y es que estamos trabajando con personas que tienen muchos ideales, tienen muchos objetivos, que se deforman o se terminan, pero desde nuestra parada, como médicos, podemos acompañar y podemos intentar mantener esa dignidad que debería preservarse hasta el último segundo de sus vidas. Ahora, me gustaría saber si Mati quiere compartir también unas palabras. Sí, yo también agradezco mucho, Diego, que tomaras todo este tiempo para esta instancia, lo agradecemos muchísimo. Yo personalmente me quedo con lo que son las múltiples dimensiones, las infinitas necesidades que pueden tener los pacientes y que indagar estas con preguntas abiertas, indagarlas directamente, es algo muy, muy importante en el fondo, para lo que son los cuidados de fin de vida, porque en el fondo el cuidado de fin de vida nos hace tener un enfoque que no es el a curar, como hemos estado acostumbrados en el grueso de nuestra carrera, sino que a acompañar. Mm. Sí, muchas gracias chicos, creo que me inspiran sus palabras. También preparar esto, conversarlo, me hace reflexionar sobre qué son los cuidados de fin de vida para mí, o qué son los cuidados paliativos, o cuáles son las etapas del ciclo vital. También me hace pensar en esto de flexibilizar frente a lo que el otro necesita, ya que lo que los otros necesitan. Y, y siento que hay una frase que me gustaría como compartirles igual como final, que sería algo que me mueve un poco esto de hablar, que se me mueve cuando hablamos de cuidados paliativos, y es que acompañar el fin de vida no es saber exactamente qué hacer, sino estar dispuesto a no retirarse cuando ya no hay nada que curar. Entonces, creo que para un médico familiar comunitario,
siempre hay algo que hacer. ¿Ya? Y en ese algo que hacer, el acompañar es fundamental. Así que muchas gracias. Soy un experto en nada. Sigo creciendo y aprendiendo sobre la vida. Eh, Les repito la gratitud por acompañarme a conversar un par de palabras frente a lo que me toca hacer en el día a día y poder darle un poco de sentido y ponerle algunos conceptos también es bonito y enriquecedor de que se pueda transmitir hacia otros. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Y también muchas gracias a las personas que hayan llegado hasta acá. Ha sido largo hacer este proyecto, pero si es que lo están escuchando, eso significa que ha salido bien. Así que muchas gracias también a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Chau.